fue enviada el 13 de abril pasado respecto de la encuesta de Parlaméricas sobre acción climática, siguiendo el procedimiento que se ha instruido a cada parlamento de ser contestada por la comisión especializada, y una comunicación de la presidenta de Comunidad del Ciruelo Sur, mediante el cual señala las afectaciones y sus consideraciones, a fin que sean bien recepcionadas por la comisión y pueda darse curso a alguna revisión de la normativa o alguna gestión relacionada a mejorar la situación de vulnerabilidad en la que actualmente se encuentran las comunidades rurales de la zona. Eso es todo. ¿Sobre la cuenta? Yo quería preguntar sobre la cuenta, eso de Parlamérica, que se refiere a... Ese punto 2, nosotros dimos cuenta hace, no sé, unas 2 semanas atrás, y quedó el presidente que lo iba como a contestar a nombre de la comisión. Ya, ¿y tú me puedes reenviar ese correo? Porque no lo retengo, por favor. ¿Ya? Silvia, por favor, mándale esa encuesta al correo del presidente, por favor. Ya. Diputada Mix. Gracias, presidente. Sí, yo quería saber si había llegado respuesta del Ministerio de Medio Ambiente, porque lo busqué y no lo encontré. A propósito, parezco disco rayado, pero la verdad es que todavía no tengo los argumentos para solo haber aprobado 277 hectáreas de área protegida del humedal de Batuco, y yo pedí, si no podían venir a exponerlo en la comisión, que al menos nos hicieran llegar los argumentos de por qué 300 y no 600, y finalmente fueron 277 hasta el día de hoy, y ya de hecho tomaron la decisión, y todavía a esta comisión no llegan los argumentos que hicieron que el ministerio finalmente terminara tomando la decisión que les comento. Así que a ver si, Anita, es posible revisar, porque yo buscaba y no lo he encontrado. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias, presidente. Perfecto. Esto estamos en varios, o de la cuenta, digamos. ¿En varios? ¿Algún varios? ¿No? Parece que no. Entonces, no habiendo más varios, vamos a pasar a la orden del día, y esta es de 12 a 12:30, recibir al representante del Comité de Defensa Puyalli, el señor Salvador Dongi, para que se refiera a la eventual aprobación de un proyecto minero denominado continuidad operacional de la planta Puyalli, que afecta ambientalmente en forma negativa a esa comunidad y medio ambiente. Participa acompañado de la presidenta del comité o del presidente, el señor Álvaro Núñez Pizarro, y de la señora María Felisa Garay Astudillo. Entonces, no sé cuál de los tres va a hacer la presentación, para saludarles, bienvenidos a esta comisión. Tienen, como les expliqué, ellos son invitados por la diputada Carola Marzán, y tienen 10 minutos para exponer, y nos dejamos un tiempo si es que hay preguntas, que sea, antes de pasar a la discusión del proyecto que tenemos a tramitación a continuación. Salvador, ¿usted va a exponer? No le escuchamos. Está muteado allí. Sí, tiene que dar. Disculpe, diputado. Sí, muy buenas tardes. Yo expongo, efectivamente. Adelante. ¿Va a ocupar pantalla para eso? ¿Va a hacer una exposición? Sí, tengo preparada una breve presentación. Ahí ya compartí pantalla. Muy bien. Perfecto. Adelante. Un segundo, por favor. Ok, diputados, muy buenas tardes. Agradezco la invitación. Muy buenas tardes a los representantes de la comunidad. Mi nombre es Salvador Dongi, soy biólogo de profesión. En esta oportunidad voy a exponer sobre los aspectos a considerar durante el proceso de evaluación del proyecto que permite la continuidad operativa de la planta Puyalli en la comuna de La Ligua. Como dije, el nombre de este proyecto es la continuidad operacional de la
planta Puyalle. El titular es la compañía minera Puyalle. El proyecto ingresó el 29 de marzo. El modo de ingreso fue a través de una declaración de impacto ambiental. Obtuvo su resolución de admisibilidad el 6 de abril. Está ubicado en la comuna de La Ligua. Ingresa bajo la tipología del literal I3 del reglamento de evaluación ambiental, que son aquellos proyectos que disponen de residuos estériles masivos como resultado de la actividad minera. El objetivo de este es dar continuidad operacional a la planta mediante la modificación de un proceso de lixiviación para la extracción de oro, y la modificación consiste en poder, valga la redundancia, modificar la resolución de calificación ambiental 548 y la número 41 a través de una metodología del procesamiento del material que pasa de una lixiviación agitada a una lixiviación en pila. Para lo cual se requiere una serie de transformaciones que son las que ustedes pueden ver que aparecen ahí en pantalla. Para poder determinar y establecer cuáles son las consideraciones, me voy a referir principalmente a tres aspectos, que son los contenidos mínimos que tienen que tener las declaraciones de impacto ambiental, justificar la debida inexistencia de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la ley y el área de influencia. Como aparece ahí en pantalla, los contenidos mínimos que debe tener una declaración de impacto ambiental según el artículo 19 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. El titular está obligado a describir el proyecto, una breve descripción del proyecto, dentro de los cuales destaco el literal D, que es la descripción de las partes, acciones y obras físicas del proyecto, tanto en su fase de construcción, operación y cierre. El punto 2 es justificar la inexistencia de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 y los demás aspectos que aparecen ahí, siendo estos destacables, cuál es el plan de cumplimiento, sobre todo de la legislación ambiental aplicable, y las fichas resumen al respecto. Como dije anteriormente, me voy a referir a los efectos, características y circunstancias respecto a la necesidad de poder justificar su inexistencia. Hay que entender que las declaraciones de impacto ambiental es una declaración jurada que hace el titular respecto al cumplimiento absoluto de la legislación ambiental y además de la debida justificación de la inexistencia de estos efectos, características y circunstancias. Por lo tanto, tiene que aportar todos los antecedentes que permitan poder fundamentar esta justificación, lo cual requiere que esto sea en la justificación también del área de influencia del proyecto, en lo cual se tienen que medir cuáles van a ser los efectos que este proyecto va a generar sobre los elementos receptores de estos impactos ambientales, y que son elementos que están contenidos no solo en un espacio físico, sino que hasta donde alcanzan los efectos que produzcan las actividades del proyecto. Por lo tanto, la evaluación de impacto ambiental no es solo una materia de los estudios de impacto ambiental, sino que también de las vías, justamente porque tienen que poder evaluar cuáles van a ser los impactos que va a generar el proyecto para posteriormente ver su significancia, con el objeto de obtener evidencia sustantiva y los fundamentos necesarios que permitan justificar su inexistencia. Esto resulta obvio. Para poder justificar su inexistencia, yo tengo que saber si existen o no existen. Dentro de esto, entonces, como decía, hay un aspecto fundamental que son las áreas de influencia. El área de influencia, según el artículo 2 del reglamento, se define como un espacio geográfico cuyos atributos o elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir la presencia de estos efectos, características o circunstancias. Por lo tanto, el área de influencia no solo está delimitado a un espacio geográfico, sino que también a los elementos que están contenidos en este espacio geográfico, que van a ser receptores de los impactos ambientales. ¿Cuáles son los elementos que el sistema de evaluación de impacto ambiental considera como elementos protegidos? Los que aparecen aquí a continuación, que son 6, equivalente a los 6 literales del artículo 11. Es decir, cuáles son los elementos respecto a la salud de la población, los recursos naturales, sistemas y costumbres de vida, poblaciones, recursos y áreas protegidas según la legislación vigente, el valor paisajístico y turístico de la zona y el patrimonio cultural. Esos son entonces los 6 literales que contempla el artículo 11, que se consideran que los proyectos, en este caso la DIA, tienen que justificar que el proyecto no genera o afecta justamente a estos elementos que están contenidos dentro de lo que se denomina entonces el área de influencia del proyecto.
Con esto entonces es necesario contar con cada información del elemento. Entonces estos elementos protegidos, según el criterio número 7, para determinar en qué condición ellos se encuentran. Por lo tanto, es fundamental una buena descripción de las líneas de base del área donde se emplazan los proyectos, evaluar la afectación que ellos van a tener en la condición más desfavorable del proyecto, el criterio 9 también de la guía de descripción del área de influencia del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, para luego poder determinar cualitativa y cuantitativamente cuáles son sus impactos en base a las consideraciones que establecen desde el artículo 5 al artículo 10 del reglamento, que son equivalentes a los 6 literales del artículo 11 de la ley 19.300 respecto a los efectos, características y circunstancias. Haciendo esa aclaración, entro directamente a evaluar entonces y a exponer cuáles serían las consideraciones que se tienen que tener entonces con este proyecto respecto a lo primero que vemos entonces, cómo estaría afectando probablemente a la salud de la población. La primera tabla, la tabla 39, que está en el anexo 2.1 de la Declaración de Impacto Ambiental, es el resumen de emisiones que emite el proyecto en términos de toneladas por año. Vemos que el proyecto por año emite, en términos de material particulado fino respirable de 2,5 micras, aproximadamente 4,2 toneladas anuales. De material particulado emite 20,5 toneladas y material particulado sedimentable 63 toneladas. Según la línea de base desarrollada por el proyecto, el área donde el proyecto se emplaza y que está contenido dentro de esta área de influencia, para el año 2019 se presenta una superación de la norma primaria para material particulado de 10 micras respecto a su promedio anual. La medición que se hizo fueron por instalaciones de monitoreo que estableció estableció el mismo titular en el territorio, que partieron midiendo desde julio del 2019 y durante todo el año 2020. Esto corresponde a un error, pues para poder determinar el estado de las líneas de base se necesitan, según las normas primarias, 3 años. La guía para poder determinar los impactos atmosféricos de los proyectos en el contexto de la evaluación del sistema de impacto ambiental establece que al no tener datos, por lo menos se necesitan 5 años. ¿Por qué me refiero que aquí hay un error? Pues se está tomando el año 2019 de julio, la mitad del año, se exigen a lo mínimo 8 meses, y siendo así en un año que fue de relativa normalidad, la comuna se presenta en estado de saturación. El año 2020 es un año bastante particular en términos de emisiones atmosféricas, producto de la restricción de la movilidad debido a la crisis sanitaria. También presenta un estado de saturación para el material particulado sedimentable, según lo establece el decreto número 4, como norma secundaria para la emisión de material particulado sedimentable. Dentro de las modelaciones que estableció el mismo titular, entonces vemos que el área de influencia del proyecto no solo está localizada al interior donde indica mi cursor, donde se va a desarrollar el proyecto, sino que el área es muchísimo más grande, porque respecto a aportar prácticamente 0,5 microgramos, que la ley ya lo considera como un microgramo, para el material particulado de 10 micras, vemos entonces que estas isolíneas alcanzan a sectores poblados, específicamente en Puyalli. Por lo tanto, el área de influencia del proyecto está enmarcada sobre esto, es decir, hasta dónde alcanzan este aporte de material particulado, en este caso de 10 micras, para su condición diaria, en una zona que ya presenta un riesgo preexistente debido a su estado de saturación, medido en los meses más favorables del año 2019. Respecto a los recursos naturales,
el proyecto vemos entonces que también presenta una saturación para material particulado sedimentable que afecta derechamente, esto según lo establece la norma de calidad del aire para material particulado sedimentable, como decía anteriormente, que es el decreto número 4 del año vigente desde 1992, en la cual donde indica mi cursor no solo donde se emplaza el proyecto, sino que vemos que el aporte en términos de ya una condición preexistente, como serían, por ejemplo, prácticamente casi 1 miligramo por metro cuadrado de suelo, que es lo que está aportando el proyecto, alcanza a sectores que escapan, obviamente, donde se emplaza el proyecto, está muy cercano a sectores protegidos, como lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, el proyecto no solo tiene que medirse en términos de afectación, por ejemplo, de su componente vegetal, como decía, donde se emplaza el proyecto, sino que también hasta donde alcanza su área de influencia. Dígame. Perdón, que solo para decirle que son 10 minutos de exposición, para que no se puede explayar un poquito más, pero son 10 minutos. ¿Ah? Sí, según mi reloj claro. llevo 6 minutos. Sí, solo recordarle. Sí. Los 4 minutos vienen enseguida. Muchas gracias por recordar. Como decía anteriormente, entonces, aquí estaríamos afectando recursos protegidos, como es la actual denominación de protección de santuario de la naturaleza para las dunas de Longotoma y el humedal Salinas de Cuyayí. También cuenta con protección ese sector que aparece ahí, que nace de un diagnóstico ambiental que me tocó dirigir durante el año 2017-2018 en la región, donde establecimos varios sectores como sitios prioritarios de conservación de la biodiversidad, donde encontramos un sector cercano al proyecto, donde hay un bosque relicto de olivillo, una asociación vegetal de Atóxicum puntato con Beischmelia mercy, bosques relictos de olivillo que son prácticamente fósiles vivientes. Para tal efecto, el reglamento del sistema de evaluación ambiental respecto a estas áreas protegidas tiene que cumplir la finalidad de asegurar la diversidad biológica y tutelar la preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental. Por lo tanto, no solo se distinguen las áreas protegidas, sino que todas aquellas con protección oficial, donde vemos que también se incluyen las áreas de conservación ecológica, siendo entonces esa área la que en una modificación de la Ordenanza Ambiental de la Ligua bajo decreto 1401 del 18 de febrero del 2021 establece que la microcuenca del sector Las Tablas, cuya extensión aparece ahí, constituida por un bosque húmedo tóxico puntato, es decir, olivillo, Beischmelia mercy, quedan protegidos tanto la microcuenca como el sector propiamente tal donde se encuentra este bosque de olivillo. Pues bien, habiendo entonces evidencia sobre afectación a la salud de la población, recursos naturales, áreas protegidas, es obviamente que también se alteran los sistemas de vida y costumbre de grupos humanos para los cuales el proyecto no lo ha justificado debidamente. El proyecto además presenta otros aspectos importantes de considerar. Tiene una incompatibilidad territorial según el Plan Regulador Intercomunal vigente hasta el día de hoy, desde el año 2014, que establece que el proyecto se encuentra en una zona AREDU, como ven ustedes ahí, no permite actividades mineras, sino que solo para área verde, forestación, equipo recreacional, deportivo, culto, cultura, esparcimiento, turismo, etc. El proyecto no cuenta con participación ciudadana, pues la participación ciudadana al interior de las declaraciones de impacto ambiental está solo supeditada a los proyectos que aparecen en esos literales, siendo estos, por ejemplo, embalses o presas, líneas de transmisión eléctrica, centrales generadoras, reactores y generadores nucleares, aeropuertos, terminales, el literal F puertos, oleoductos o el literal proyectos de saneamiento ambiental. No están los proyectos mineros. Es muy probable que aquí tengamos que entrar a lo mismo que nos tocó enfrentar en la comuna de Putaendo, en el cual tuvimos que llegar hasta la Corte Suprema para que la comunidad pudiera ser considerada en un proceso de participación ciudadana que obviamente hoy día está siendo afectada por el proyecto. Otro aspecto, el proyecto tampoco cuenta con con el certificado de recepción final de las obras que ellos tienen emplazado, esto según antecedentes que están en poder de la Dirección de Obras Municipales de la Ligua. El proyecto enfrenta
conflictos territoriales, tiene pendiente derechos de pago, de ocupación, por ejemplo, de bienes y servicios de uso público, lo cual han mermado las arcas de la Municipalidad de La Ligua. El proyecto presenta, entonces, tiene una demanda contra los comuneros del sector de Puyalle por derechos de servidumbre, los cuales están pendientes hoy día de fallo en la Corte Suprema, y además la comunidad también considera que este es un proyecto que es una empresa que no sienten ellos que tenga una responsabilidad social empresarial, pues no ha hecho inversión en el territorio que permitan el desarrollo de proyectos sostenibles, como tampoco una fuente significativa en términos laborales. Concluyendo, entonces, el proyecto no justifica debidamente la inexistencia, como decía, de efectos características del artículo 11 de la ley 19.300, producto de lo cual no puede ser tramitado mediante una vía. El proyecto no considera PAC, muy probable entonces que se tenga que llegar a instancias superiores. Y el proyecto presenta incompatibilidad territorial. En mi calidad de biólogo y científico, creo que el proyecto requiere de mayor cantidad de estudios que permitan una fiel descripción de la línea base del territorio, como de la factibilidad de operación de un proceso de lixiviación en pila que incluye cianuro de sodio, pues nos encontramos ante un territorio con una fuerte dinámica bioclimática de influencia oceánica que permite, por ejemplo, la presencia de estos bosques relictos de olivillo de características laurilófilas, los cuales son completamente dependientes de la carga hídrica que transporta la vaguada costera, a la cual no podemos estar aportando elementos tóxicos como podría ser el cianuro. Esto requiere de mayores estudios, para los cuales el proyecto hoy día no incluye, y esperamos entonces que a través de esta presentación el servicio de evaluación de impacto ambiental considere los últimos fallos de la Corte Suprema respecto a la necesidad de someter estos tipos de proyectos a la participación ciudadana, como los últimos dictámenes de la Contraloría General de la República que amplían el sentido de protección, como por ejemplo para las áreas que tienen características y que requieren conservación, porque son sitios prioritarios, en este caso de conservación de la biodiversidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Te ofrece la palabra? De nuevo, se ofrece la palabra. Bueno, yo quisiera decirle... Diego, diputado Ibáñez. No, está el diputado Verdesi primero. Sí, no lo había visto. El diputado Verdesi primero y después el diputado Ibáñez. No, solamente una vez más felicitar a las organizaciones ecoambientales que ilustran con tanta profundidad, con tanta claridad y con tanto rigor técnico y científico sus propuestas, ¿eh? Yo creo que la cultura ambiental va a tener que alimentarse mucho más de este tipo de presentaciones, y creo que tengo que felicitarlos, solamente eso me queda, y pedirles todos los antecedentes para sumarnos a sus pedidos, ¿eh? Bueno, yo he trabajado mucho tiempo en este sector de La Ligua y conozco cómo ha ido produciéndose, y concuerdo con todos los señalados ahí, ¿eh? Tenemos que ver cómo lo transformamos eso en acciones concretas en defensa ambiental. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Diputado Ibáñez. Gracias, presidente. Sí, primero que todo saludar a Salvador Dongi, a la comunidad también representada en este caso por Álvaro, por Elisa, saludarlos por la pelea que están dando en esta zona, que es una batalla que lleva bastantes años y donde compiten también algunos modos de producción local, agrícola, de pequeña agricultura familiar campesina, frente a otro tipo de producción que en este caso es impuesta y que, como bien señala don Salvador Dongi, no incorpora ningún mecanismo de participación ciudadana. Mi consulta, bueno, para apoyar la gestión que estén desarrollando desde la comunidad y desde la asesoría, es alguna propuesta de oficio que podamos nosotros solicitar como comisión para efectos de recabar la información y que tengan mayores antecedentes para recurrir
judicial o administrativamente, y poder abrir un proceso de participación ciudadana y en definitiva, a mi juicio, bueno, votar este proyecto. Mi consulta es en ese sentido, presidente. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra palabra, solicitud? Yo quisiera adherir, primero felicitar la presentación al profesor Donji. Me imagino que no sé si trabaja en el ámbito académico o solamente o en otra área, pero quería felicitar su presentación, agradecerle además por lo ilustrativa que es, también a los dirigentes. Y quería proponerle a la comisión que oficiáramos, ¿cierto?, al CEA, de que hemos escuchado la presentación de la comunidad en la persona del profesor Donji, a quien le pido que por favor haga llegar su presentación a la Secretaría, sí, donde hemos escuchado y esta comisión considera que es necesario hacer un proceso de participación ciudadana en un proyecto de esta naturaleza. No sé si hay acuerdo para eso. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Que oficiemos en eso. Muy bien. Sí, diputada Mix, ¿sí? Sí, gracias, presidente. Obviamente sumarme a las felicitaciones, da gusto este tipo de exposiciones que te ilustran todos los antecedentes. Yo tengo una duda respecto del proyecto. Como no es mi distrito, uno a veces se pierde un poco en estos proyectos. Las observaciones que se hicieron llegar al proyecto han venido ¿desde dónde? ¿Solo desde el municipio al momento de recibir la solicitud? No existe ningún tipo de observación ciudadana, ninguna, ni siquiera en una participación tardía de ninguna índole, no hay. Los servicios, pregunta la diputada, ¿cierto? Si los servicios, algún servicio se pronunció, ¿cierto? De las observaciones, sí. En las observaciones, sí, yo también me surgió esa duda. Sí. Le dejo la palabra a don Salvador, el profesor. Hasta el día de ayer, no lo he revisado hoy día, solo había contestado el SAC, el Servicio Agrícola y Ganadero. Hay plazo hasta mañana para que cada uno de los organismos del Estado con competencia ambiental hagan sus observaciones al proyecto, incluido el municipio. Ahora, en esto tengo que hacer la siguiente aclaración. Este es un proyecto que hoy día se encuentra en acto trámite. Es decir, es un proyecto que se está evaluando. Es muy probable hoy día que el Servicio de Evaluación Ambiental haga todas las exigencias al proyecto. Respecto a la participación ciudadana, a nosotros nos preocupa lo siguiente: el reglamento para este tipo de proyectos no permite la participación ciudadana. Por eso este proyecto es muy similar a lo que pasó con el proyecto de sondajes mineros de prefactibilidad en Las Tejas, en Putaendo, en el cual, teniendo ya una resolución de calificación ambiental favorable, la Corte Suprema de forma posterior retrotrae el proceso para permitir la participación ciudadana. Esto obliga a las comunidades hoy día a recurrir a la justicia, a invertir de sus bolsillos en equipos de abogados, en equipos técnicos, para permitir entonces que exista la participación ciudadana en un proyecto que obviamente genera conflictos en el territorio. Por lo tanto, en ese sentido consideramos fundamental el apoyo de los diputados, de manera que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental considere el último fallo de la Corte Suprema que genera jurisprudencia al respecto a la participación ciudadana en los proyectos sometidos a declaraciones de impacto ambiental. Muy bien. Diputado Ibáñez. Sí, en función de aquello, también que el oficio, a propósito de lo que señala Salvador, vaya dirigido también a la Superintendencia de Medio Ambiente, no solamente al CEA. Perfecto. ¿Habría acuerdo? Sí, me parece. Muy bien. Quiero agradecerles su presentación. Yo sé que Felisa pidió la palabra, levantó la manita, pero nos habíamos comprometido a que era una presentación, ¿cierto? Y tenemos que tramitar un proyecto a continuación. Nos damos por enterados y agradecidos además de la presentación. Así que quisiera agradecerles su presencia, ¿cierto? Y vamos a continuar con la orden del día y vamos a oficiar en el sentido de lo que ustedes han escuchado en esta comisión. ¿Ya? Y que no se vaya el diputado Diego Ibáñez, porque el proyecto segundo le empiece.
Sí, para que la presente. Sí, yo creo que por eso vino además, el diputado Ibáñez. Muy bien. Muchas gracias, don Salvador, señora Ok. Felisa y Muchas don gracias a Álvaro. ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Sí, continuando con la orden del día, ¿cierto? Vamos a continuar con la tramitación del proyecto en primer trámite constitucional y primero reglamentario que regula los cambios de uso de suelo y los actos administrativos y obras de subdivisión, urbanización y edificación de terrenos afectados por incendios forestales, ¿cierto? El boletín 13.967, refundido, y el 14.017 y 14.023-12. ¿no? Se ha invitado al doctor Alejandro Miranda Serpa, del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, ¿cierto? Del Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad de la Frontera, e integrante de la Mesa Multisectorial del Bosque Esclerófilo, quien va a participar, y a la doctora Fernanda Salinas, doctora en Ecología Evolutiva, mención en Ecología y Evolución de la Universidad de Chile, profesora en Sostenibilidad en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, también en la Universidad de Chile, y consejera en la Sociedad Ecológica, ¿cierto?, en el Consejo de Política Forestal. No sé si, antes de darle la palabra al doctor Alejandro Miranda, el diputado Ibáñez quiere hacer alguna intervención. Gracias, presidente. Bueno, agradecido también de colocar nuevamente este proyecto en tabla. Es un proyecto que ya revisamos los últimos días de enero, que para efecto de hacer un poco de memoria decidimos refundir algunas iniciativas parlamentarias y agradecido también por nuevamente tocar este tema que es tan urgente a propósito de los incendios que han sucedido durante estos últimos 2 meses. Para efectos de establecer una metodología clara y tiempos claros para la tramitación de este proyecto, queda pendiente la votación en general de este proyecto para justamente comenzar su discusión en particular, y allí es importante en este marco de refundido de varias iniciativas parlamentarias poder tomar una posición sistémica respecto de todos los factores que están incidiendo en la regulación del uso del suelo, a propósito de otras normas como la ley de bosques, como la ley general de urbanismo y construcción. Entonces, solamente para darle el pase a Alejandro y a Fernanda, mencionar que hemos trabajado junto a esta comunidad de científicos, de académicos, y probablemente algunas consideraciones que hagan Alejandro y Fernanda van a ir en esa orientación. Se ha podido sistematizar una indicación que, junto también a la diputada Girardi, que es una de las mocionantes de uno de los proyectos refundidos, para ser presentada luego como indicación sustitutiva una vez que se apruebe en general el proyecto. También nos gustaría desde nuestros equipos colocar a disposición estas reflexiones a todos los parlamentarios de esta comisión para que sean observadas y para que podamos avanzar de forma consensuada lo más rápidamente en este proyecto. Eso, presidente, así que darle, por supuesto, también la bienvenida a Alejandro y Fernanda. Gracias. Quiero hacer una pregunta, Ana María. ¿No hay nadie del Ejecutivo? No. ¿No? Presidente. Sí, diputada Morales. Gracias, presidente. Gusto saludarlo, presidente. Ojalá que tengamos una semana. Buenas tardes. Productiva. Con respecto al mismo proyecto y en la línea que ha estado señalando el diputado Ibáñez, yo creo que sería importante tener presente, aparte del Ejecutivo, fuera del Ministerio de Medio Ambiente, a invitar al ministro de Agricultura y al ministro de la Vivienda, porque son temas que se tocan directamente con las políticas públicas de esos ministerios, y yo creo que sería importante también saber cuál es la opinión, qué opinión tienen con respecto a lo que se está planteando, y profundizar de acuerdo a lo que se ha señalado en el proyecto, profundizar todo este tipo de materias, presidente. Muy bien. ¿Habría acuerdo de la comisión para invitar al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de la Vivienda antes de votar en general para que después tengamos la discusión en particular? ¿Habría acuerdo en ese sentido? Sí. Muy bien.
Entonces lo vamos a invitar, diputado Celso Morales, vamos a hacer la invitación para la próxima ocasión donde veamos este proyecto. Vamos a invitar al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Vivienda, a quien ellos, los señores ministros, estimen conveniente que asista a esta comisión. En los ministros, a los ministros, invitemos a los ministros. Sí, vamos a invitar a ellos, pero usted sabe que los ministros son muy ocupados los días lunes. Esta semana sobre todo. Sí. Entonces, Presidente, ojalá, disculpe, le tomo la palabra. Sí, diputada Mix. Sí, será posible que lo acordemos, no tengo ningún problema, pero ojalá sea en una misma sesión para que no dilatemos tampoco. Sí. No, eso, en una misma sesión yo lo había pensado, diputada Mix, exactamente. Sí. Muy bien, este es un proyecto muy importante, yo creo que hay que darle tramitación rápida, yo creo que a todos los que estamos donde hay zonas de bosque nativo, ¿cierto? Es muy importante que lo tramitemos pronto, así que yo creo que existe voluntad en la comisión para tramitarlo rápido y dicho eso, vamos a escuchar a Alejandro Miranda y a Fernanda Salinas, que al igual que los otros invitados, decirle que 10 minutos para la presentación para que nos orientemos por los tiempos, que las comisiones funcionan con tiempo de inicio y término, entonces para que alcancemos a escucharle y a hacer las preguntas. Así es que vamos a escuchar primero a Alejandro, después a Fernanda y después vamos a generar un tiempo de preguntas. Adelante, Fernanda. Alejandro. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, agradecer a los diputados y diputadas y al diputado Ibáñez por invitarme a poder presentarles sobre todo los patrones principales de incendios en Chile y poder motivar. El principal objetivo de mi presentación es poder motivarlos a la importancia de poder legislar en torno a estos temas que tienen consecuencias presentes, pero también futuras en torno o pensando en el contexto de cambio climático. Ya. También mencionar que yo vengo, bueno, el presidente de la comisión me presentó de manera individual, pero también mencionar que yo vengo en representación de la mesa multisectorial por el bosque esclerófilo, que comprende a distintas personas de distintos ámbitos, académicos, servicios públicos, sociedad civil, y también a una línea integrativa de distintos centros de excelencia, que ahí está el Instituto de Ecología y Biodiversidad, el Centro de Ecología Aplicada y el CR2, ¿ya? En torno a justamente poder estudiar estos temas. ¿Ya? Entonces, como aspecto inicial, mencionar la importancia que tiene el legislar en torno a los incendios, dado justamente el impacto que pueda tener sobre, por ejemplo, los ecosistemas naturales, como se ve en esa foto, y tratar de rememorar el incendio en la reserva China Muerta con los bosques de Araucaria quemándose. A su vez, por una parte está el impacto en la biodiversidad y los ecosistemas naturales, pero también cómo estos impactos pueden también ser visibles en la población. Hay una foto, la de la derecha, en donde incendios ocurriendo al lado de donde habitan las personas, también los impactos indirectos que pueden tener los incendios y que han sido emergentes en torno a la contaminación atmosférica y la emisión de gases de invernadero que afecta tanto a personas como también al cambio climático. Y por otro lado, también intentar legislar en torno a cómo estamos en un momento decisivo, en el cual los ecosistemas a su vez están teniendo efectos, como se ve ahí en la imagen inferior. Los ecosistemas están teniendo efectos directos por el cambio climático, ¿ya? En donde tenemos ecosistemas que están mucho más vulnerables a incendios forestales. Y por otro lado, no dejar de lado o traer a la visión general el incendio de 2017, en donde se quema cerca del 10% de todas las plantaciones forestales, más de 70.000 hectáreas de bosque nativo, personas fallecidas, pueblos enteros quemados, dando como contexto general de la relevancia de legislar en torno a estos temas. Y en lo particular, en cuanto al cambio de uso del suelo de post-incendio, quiero mostrarle imágenes de una tesis que estoy guiando del alumno Vicente Urrutia de la Universidad de Chile, y que él está encontrando evidencia de justamente este proceso en donde podemos ir encontrando cómo post un incendio forestal justamente han ido ocurriendo cambios de uso del suelo en Chile. Aquí, por ejemplo, un incendio en la región de Valparaíso,
esas líneas blancas lo que representa es el límite del incendio, ¿ya? Y esta es la imagen previa a ese incendio. Luego, poco antes del año 2010, ocurre justamente el incendio y se ve como el año 2017 ya se ven ciertas actividades agrícolas justamente en esa zona donde ocurrió el incendio. Pero también otro proceso que es interesante es que justamente la parte en la cual se intervino, por supuesto el bosque no logra recuperarse, pero en la zona no intervenida este bosque en cierta cantidad de años logra recuperarse. Aquí les muestro algunos antecedentes generales a tener en cuenta, que están gran parte de ellos resumidos en el informe de la Nación, hecho por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, en donde en términos generales y en promedio desde los años 70 hasta ahora hay cerca de 6.000 incendios al año, ¿ya? Lo que en promedio, contando el año 2017, han quemado más de 65.000 hectáreas anualmente, donde la causa de los incendios en un 99,7% son no naturales, es decir, causados de alguna manera por el ser humano, y de esos incendios, de acuerdo a los datos de CONAF, el 56% son accidentales, pero el 32% son intencionales, ¿ya? También decir de que cómo se distribuyen los incendios, una gran proporción son incendios pequeños y una pequeña proporción son incendios grandes y que causan el mayor daño a los ecosistemas. Y ahí abajo, en esa tabla, mostrar el impacto que han tenido en distintas coberturas del suelo justamente los incendios, con sobre 700.000 hectáreas de plantaciones quemadas, más de 500.000 de bosque nativo, matorrales y praderas, etc. Solo para tener en cuenta el impacto que han tenido los incendios en los últimos años. También dentro de los patrones generales, los incendios se distribuyen de manera más bien concentrada entre algunas regiones de Chile, entre las regiones de Coquimbo y en la región de los lagos, en donde más del 90% de los incendios ocurren ahí y cerca del 90% del área quemada también ocurre en esas regiones, ¿ya? Otro de los patrones que se pueden identificar es esta interacción entre el ser humano y los incendios, en donde en el 4% del área de Chile que se ha identificado como interfaz urbano-rural, solo en esa proporción ocurren cerca del 50% de los incendios, poniendo en riesgo los ecosistemas naturales y, a su vez, a las personas. Y en 2 investigaciones independientes que se han hecho por parte del profesor Pablo Sarricolea y nosotros, hemos detectado que hay cerca de 3 millones de personas en riesgo por incendios forestales justamente en esta parte de la interfaz urbano-rural. Ya, por otro lado, contarles sobre los cambios que han tenido. Aquí se ve un cambio en las últimas décadas del aumento del área quemada en Chile. También el número de meses en los cuales ocurren los incendios también se ha incrementado en los últimos 10 años en 60 días, o sea, tenemos temporadas más largas. Y esto, en buena parte, explicado por la mega sequía que hemos tenido en los últimos 10 años, y que en promedio significa un 30% de déficit de precipitación. Pero en el último, o no en el último año, pero en el año 2019, vivimos un efecto particular que, si bien había ocurrido en otros momentos del siglo, cada vez está ocurriendo cada menos años, lo que hace un sistema más vulnerable a los incendios forestales. Con esto me refiero a la hipersequía que ocurrió en el 2019, en donde se llegó a tener un déficit de precipitación del 90% en algunas de las estaciones de medición. ¿Qué es lo que generó esto? Y que lo voy a conectar al final con los incendios. Este estado, como se ve en la foto, el estado de gran parte del bosque esclerófilo, que es el bosque que se distribuye en esa zona que estoy mostrando hoy, entre las regiones de Valparaíso o Coquimbo y hasta aproximadamente el Maule, ¿ya? De un bosque siempre verde, vigoroso, este bosque se ha transformado con gran cantidad de mortalidad de copa, lo que ha generado una gran cantidad de material seco disponible para el incendio, disminuyendo la cantidad de humedad que hay en los ecosistemas, haciéndolo más propenso a los incendios forestales. Aquí un ejemplo de cómo de un año a otro, en donde, digamos, nadie lo esperaba, esto era el estado del bosque en ese lugar de Valparaíso, y el año 2020 nos encontramos con esta situación. Afortunadamente el año 2020 fue más lluvioso y gran parte de estos bosques ya se están recuperando, pero estamos en una situación, digamos, cambiante, y tenemos que estar preparados para poder afrontar este tipo de cambios que incrementan el riesgo de incendio. Aquí les muestro
que estos datos son públicos, el Atlas de Riesgo Climático preparado por el CR2 y también por el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, en donde se muestran las amenazas de incendios en bosque nativo, que es lo que se ve al lado izquierdo. En el lado izquierdo, o sea, en el lado más izquierdo, digamos, se ve la amenaza presente a incendios forestales, dado la precipitación y el aumento de las temperaturas, y en el lado izquierdo, pero en el panel de la derecha, se ve la amenaza futura a incendios forestales. Y ya en el lado derecho, bajo los riesgos, se logra ver cómo se incrementa el riesgo de incendios forestales en bosque nativo de aquí a medio siglo, en donde una buena parte de las comunas del centro-sur de Chile incrementa su riesgo. ¿Ya? En términos de cambio de uso de suelo en Chile, este es un resumen, una revisión que se hizo de pérdidas de bosque nativo en Chile desde los años 70. Cada uno de esos cuadros representa un área de estudio, y lo que revela son dos cosas: de que desde los años 70 ha habido dentro de esa área de estudio, cerca del 20% del área de bosque nativo perdido, ya con todos los impactos que eso puede tener. También que hay distintas causales de cambio de uso del suelo en distintas regiones del país, cosa a tener en cuenta también, no hay una única causal. Y aquí, como antecedente adicional, mencionarles la importancia que tienen los ecosistemas naturales, además de tener una importancia intrínseca de estos ecosistemas naturales, proveen una serie de servicios para mantener el bienestar del ser humano y de los ecosistemas y de los sistemas productivos, tales como en esas 13 millones de hectáreas de bosque nativo en Chile, esos bosques prestan servicio en cuanto a la regulación del ciclo del agua, que sabemos la importancia que tiene ahora, actualmente y en el futuro, la regulación de la temperatura atmosférica, la protección de los suelos, la conservación de la biodiversidad, y como también un antecedente emergente y que también es relevante en términos internacionales también, es la captura y almacenamiento de carbono. En donde, como ejemplo, en cuanto a la importancia que tiene en ese último ámbito, toda la política en cuanto a ser un país carbono neutral descansa en la capacidad del bosque nativo de capturar y almacenar carbono en el largo plazo y permanentemente, ¿ya? Y aquí, último ejemplo, ya para ir terminando, y les pido que miren en la foto en la parte superior, en donde nuevamente esa línea blanca es el límite del incendio, y vean el año. Esto fue un incendio ocurrido el año 2018 en Valparaíso, ¿ya? Y esa es la imagen del 2019, ya evidentemente quemado, y se ve en esa parte superior cómo se inician actividades, digamos, de aumento de infraestructura, caminos, etcétera. Ya lo voy a volver atrás y ahí se ve más bien cómo en solo 2 años, ya post incendio, se inician ciertas actividades. Entonces, vamos ya para terminar. Este es el contexto que les decía yo, en el cual nos enfrentamos el año 2019 por la sequía en el bosque esclerófilo. Por supuesto, esto ha cambiado dado las lluvias, pero vean el riesgo de incendio que también implica para las personas y para la biodiversidad. Entonces, a modo de conclusiones generales, dadas las condiciones que impone la sequía y el cambio climático y las proyecciones de peligro creciente de incendios, es necesario avanzar en política pública orientada a disminuir este riesgo, ¿ya? Creemos en la necesidad y urgencia de este proyecto, el cual debe concentrarse en la protección de formaciones vegetacionales nativas. Este proyecto debe ser explícito también en la prohibición del reemplazo de formaciones vegetacionales nativas por otros usos de suelo, como inmobiliario, agrícola, forestal. Y, finalmente, este proyecto de ley debe cumplir con funcionar como desincentivo al potencial uso del fuego para realizar reemplazo de formaciones vegetacionales nativas, que mantiene su potencial de recuperación post-incendio, poniendo en riesgo también la biodiversidad, el patrimonio natural, pero también, como les mostré, a las personas. Eso es todo. Muchas gracias. Sin audio, diputado. Mute, presidente. Ya eso, muy bien. Agradecía a Alejandro su presentación. Ahora le vamos a dejar un tiempo a Fernanda Salinas para que nos exponga. Ha sido muy ilustrativa la presentación que nos ha hecho Alejandro. Esperamos lo mismo a Fernanda, sin duda. Poner mi cronómetro para
no pasarme. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Creo que ahí ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Les agradezco muchísimo la invitación y los felicito por la iniciativa de realizar un proyecto de ley orientado a evitar los cambios de uso de suelo. Como explicó Alejandro, es extremadamente necesario y urgente. Les comienzo presentando esta imagen del Santuario de la Naturaleza Meullín Puye en Aysén, donde, si ustedes pueden ver, parece un bosque completamente natural, tiene una turbera en la parte delantera como más cercana, pero si ustedes se fijan en detalle pueden ver que hay restos de árboles que fueron sujetos de incendio en el pasado. Lo que quiero demostrar con esta imagen es que la vegetación nativa, como bien decía, muy bien decía Alejandro en su última conclusión, la vegetación nativa y los ecosistemas naturales tienen la capacidad intrínseca de recuperarse después de los incendios, también después de las sequías. Entonces, este bosque que parece prístino ha sido sujeto de incendio. Y ustedes dirán, bueno, es que en Aysén llueve más. La verdad es que esta fotografía es de la región metropolitana. Un año después de ocurrir un incendio, también podemos ver cómo está cubierto el suelo de vegetación y estos remanentes de lo que fueron árboles, ¿verdad?, nos muestran que la vegetación es capaz de regenerar incluso en la zona mediterránea en medio de una mega sequía. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es que, y por ejemplo, este tipo de estructura que vemos muy comúnmente en la zona central del bosque esclerófilo, donde tenemos un tocón, una base de un árbol que debe haber sido muy grande en el pasado y a la cual ha estado sujeta a probablemente incendios y talas y vuelve a regenerar porque tienen una estructura que se llama lignotuber en las raíces que permiten la regeneración y que a su vez permite también que puedan soportar las sequías del verano características de la zona mediterránea, ¿ya? Cuando vemos un ecosistema natural, los ecosistemas naturales no tenemos que entenderlos como algo estático, sino que son algo dinámico. Y eso se enmarca dentro de lo que en ecología reconocemos como la teoría de sucesión ecológica. Entonces, por ejemplo, desde que tenemos un suelo desnudo, tenemos un proceso de sucesión en el cual comienza a formarse el suelo orgánico, comienzan a colonizar plantas pequeñas y empiezan a llegar animales pequeños, animales más grandes, empiezan a aparecer arbustos, árboles que requieren condiciones de mayor sombra, mayor protección de la humedad y de los vientos, y empiezan a aparecer en las condiciones muy avanzadas de la sucesión en los bosques, especies que son características como de bosques maduros que decimos nosotros. Entonces, cuando tenemos un incendio que afecta, por ejemplo, a un bosque maduro, va a haber remanentes de árboles que son propios de la sucesión tardía del bosque, y va a haber tal vez elementos que van a comenzar a volver, como que se va a reiniciar la etapa de sucesión ecológica en los espacios en los que haya mayor apertura del dosel y como que se pierde esta condición de bosque avanzado, y va a empezar a haber como una mezcla de condiciones de sucesión como más tempranas con condiciones de sucesión más avanzadas. Pero ¿qué es lo que pasa si después de un incendio, por ejemplo, que ocurre en una etapa de bosque juvenil, que es la condición más común en la zona central, bosque joven o un bosque que está tendiendo a ser maduro de unos 50 años, si después de un incendio lo que hacemos es cortar el bosque, los remanentes del bosque, porque decimos, bueno, es que esto hay que limpiarlo, porque esa es lo que se escucha, esto hay que limpiarlo, lo que hacemos es como retrotraer la sucesión ecológica a estas condiciones muy iniciales de la sucesión y evitamos o ralentizamos la capacidad de regeneración de la vegetación nativa. Entonces, cuando tenemos un evento, una perturbación ecológica que puede ser un incendio, podemos iniciar desde cero con un proceso muy lento, o podemos mantener esto que en ecología se le llaman legados biológicos para facilitar el proceso de recuperación con mayor agilidad, y a su vez también protegemos, mantenemos condiciones de microclima, evitamos los efectos del clima de una condición como esta, ¿verdad? No es lo mismo una condición climática aquí que acá. Protegemos los suelos, generamos paisajes que no son completamente devastados como aquí, protegemos el ciclo hídrico y la biodiversidad porque estamos generando hábitat, no solo con los árboles que quedan muertos en pie, sino también con los árboles que caen y que se empiezan a descomponer en el suelo del bosque y que generan sombra, que generan
protección del suelo y que al descomponerse se reintegran como materia orgánica al suelo, ¿ya? Es súper importante que comprendamos que los suelos son lo que soportan la vida sobre la tierra y los procesos de erosión y de desertificación que estamos viendo es porque hemos ido perdiendo la materia orgánica que forma parte de los suelos orgánicos, ¿ya? De los suelos vivos, y con eso lo que favorecemos son los procesos erosivos y de desertificación. Y uno de los elementos que también se entremezcla y que tal vez no es completamente como posible de mezclar con este proyecto de ley, pero que sí es importante que tengamos en la retina para ver si podemos hacer algo respecto a esto, es que después de un incendio forestal debiéramos evitar incorporar nuevas perturbaciones antrópicas como pueden ser el ingreso de ganado. Después de una perturbación ecológica es como si tuviéramos una condición de enfermo, es como si nosotros nos enfermamos, no nos vamos a someter a una condición de nueva enfermedad, vamos a cuidarnos para poder recuperarnos completamente. Si a un lugar que ha sido incendiado, además le metemos ganado como vacas, caballos, ovejas, o cabras, lo que favorecemos es que ocurra este tipo de procesos, que son la erosión del suelo y la ralentización de la capacidad de recuperación y de regeneración de los ecosistemas naturales. Este ecosistema, que vemos como un bosque esclerófilo bastante sano, en buenas condiciones, les aseguro que se ha incendiado más de una vez, ¿ya? Y nadie ha participado en la restauración ecológica de este bosque. Se ha restaurado por sí solo porque la naturaleza tiene 3.800 años de historia evolutiva para saber qué hacer cuando hay un fenómeno como los incendios. Entonces creo que es importante que lo que tenemos que hacer es evitar profundizar los efectos de un incendio en vez de tratar de arreglarlo cuando en realidad la naturaleza sabe muy bien qué hacer. Nosotros lo que más bien tenemos que hacer es hacernos a un lado. Y este proyecto de ley es tremendamente importante porque en un gradiente de antropización, ¿verdad? Si tenemos como en una condición de cero perturbación la vegetación nativa, después tenemos una vegetación perturbada, degradada, tenemos monocultivos forestales o agrícolas, paisajes rurales, hasta uno de urbanización. Si un incendio afecta a cualquiera de estos paisajes, lo que queremos evitar es que avance, ¿verdad? Queremos que una vegetación nativa degradada no se transforme en monocultivo forestal ni en monocultivo agrícola, como mostraba Alejandro que está pasando, y tampoco queremos que los monocultivos forestales que están en la región de Valparaíso y que vemos que se han transformado en procesos que han sido transformadas en proyectos de urbanización no puedan ocurrir. Y para eso, mi sugerencia es que lo que se debe hacer es prohibir la corta cosecha, descepado, eliminación o destrucción en bosques nativos o formaciones xerofíticas que han sido sujetas a incendios en los últimos 30 o 50 años, según ustedes lo definan, o lo podemos seguir estudiando para dar una recomendación más precisa, que actualmente están permitidas mediante planes de manejo, planes de trabajo, permisos y ordenación forestal contenidas en la ley 20.283, que es la ley de bosque nativo. Este tema yo se lo he planteado al Consejo de Política Forestal desde el año por lo menos 2017. Hay una actividad que es bonificada por la ley de bosque nativo que se llama corta de recuperación, que consiste en la corta de árboles muertos o dañados por incendios forestales que se encuentran en cualquier etapa de su desarrollo a objeto de contribuir a la recuperación del bosque. Desafortunadamente, no existe ninguna evidencia científica que nos muestre que la recuperación del bosque va a mejorar como consecuencia de cortar los árboles después de un incendio. Muy por el contrario, las evidencias nos muestran que es al revés. Y voy a apurarme para poder terminar. Y además esto podría significar un incentivo perverso porque se está bonificando una actividad que en verdad queremos evitar. No queremos ningún incentivo que pueda generar la motivación a incendiar un bosque nativo. Y esto sigue manteniéndose hasta el año que corre, con un incentivo bonificando con mayor proporción a los bosques que han sido quemados. Entonces se mantiene, lamentablemente no me escucharon, y tenemos que también CONAF es la que administra las quemas agrícolas y forestales. Yo recomiendo que sean eliminadas y que se incentive la reintegración de los desechos al suelo,
para mejorar la capacidad de retención hídrica del suelo y capturar en el fondo los gases con efecto invernadero en los suelos. Los cortafuegos no sugiero que sean realizados en los bosques nativos porque justamente también estamos destruyendo un ecosistema que queremos mantener su continuidad, no así para plantaciones forestales, por lo que sugiero que los cortafuegos se restrinjan a plantaciones forestales y no a bosques nativos. Sobre la Ley General de Urbanismo, como salían las presentaciones del proyecto de ley, hay una autorización que entrega la Seremi de Agricultura. Sugiero que se revisen estos dos incisos y se considere su eliminación para que no pueda ocurrir esta urbanización fuera de los límites urbanos. Asimismo, sugiero que respecto a la ley sobre protección de los derechos de consumidores se incluya información si se ha construido sobre humedales rellenados. Y estas son las conclusiones, que es prohibir la corta cosecha, descepado y destrucción y eliminación en sitios sujetos a incendios en los últimos 30 o 50 años mediante los instrumentos que tiene CONAF, restringir los cortafuegos solamente a plantaciones forestales, revisar esos incisos de la ley de urbanismo, incluir el relleno de humedales. Creo que es fundamental promover la creación del Servicio Nacional Forestal. Desafortunadamente, creo que CONAF no debe contar con más atribuciones, muy por el contrario, debemos promover que se transforme en un servicio público para que pueda servir los intereses de la nación. De alguna manera, ojalá poder incentivar la mantención del ganado fuera de los sitios que han sido sujetos de incendio, y sugiero también prohibir las quemas agrícolas y fomentar la incorporación de los rastrojos en el suelo. Muchas gracias, diputados y diputadas. Está muteado, presidente. Gracias. Agradecida a Fernanda. Juntos, la presentación de Alejandro y Fernanda ha sido muy maciza, así que quiero agradecerles por sus presentaciones. Orientadoras, además, nos han dejado tareas para revisar en lo legislativo, entonces entendemos bien los mensajes. Así que se ofrece la palabra. Presidente. Diputado Verdesi, sí, adelante. Gracias. Diputado Ibáñez, pues. Voy a mirar ahí si hay alguien. Adelante. Gracias, presidente. Yo quisiera preguntarle a Fernanda, ¿no? Fernanda, en relación a la protección del bosque esclerófilo, que sabemos que tiene una compleja interacción botánica, ¿no es cierto?, entre sí, que no son iguales que los bosques de pinos o de eucalipto, ¿no es cierto?, y que tienen una convivencia y un desarrollo que puede demorar muchos años, y que a diferencia de ellos tienen la posibilidad de interactuar y de, por así decirlo, de respetarse mutuamente los árboles. Yo creo que lo que ha señalado es muy importante, y yo quisiera preguntarle derechamente qué opinión tiene de la CONAF en este tema. Así, directamente. Hoy día tenemos varios temas con ellos, porque a veces el derecho de propiedad entra en conflicto con la protección ambiental, y aunque parece que hay algún espacio para el medio ambiente en la Constitución actual, el derecho de propiedad tiene 4 páginas versus un párrafo. Yo quisiera eso, la opinión que tiene, si es que me lo permite, presidente. Gracias. Muy bien. Antes de darle la palabra al diputado Verdesi, quería decir que a Ana María que Gastón Saavedra me señaló que estaba en la sala. No sé si lo había visto. ¿Sí? Lo vi. Perfecto. Muchas gracias de todas maneras, pero ahora ya se fue. Sí. Sí. Que estuvo presente. Diputado Ibáñez. Gracias, presidente. Bueno, me sumo a la inquietud del diputado Verdesi. Sería muy importante conocer la opinión de Fernanda y Alejandro. Ahora, primero que todo, agradecer la presentación de ambos expositores. Creo que le da la urgencia que tiene hoy darle espacio al bosque nativo, particularmente, bueno, en este caso, al bosque esclerófilo, pero al bosque nativo en general, para poder recuperarse en un contexto de crisis climática donde constantemente estos ecosistemas se ven amenazados, y todo lo que ello conlleva para la flora y fauna que se alimenta de todo este
este entramado ecosistémico que hoy para nosotros es urgente legislar. Creo que es importante también, presidente, y esto más allá de lo que puedan ser nuestros expositores, es que tomemos una definición como comisión para poder fijar una fecha pronta para votar en general este proyecto. Y asimismo también citar a los ministros respectivos para que podamos tener una reflexión sistémica de todos los aspectos que incidirían, como señalaba Fernanda, Ley General de Urbanismo y Construcción, Ley de Bosque Nativo, y todas las modificaciones pertinentes que sobre las cuales necesitemos algún tipo de y grado de acuerdo para tratar de sacarlo más rápidamente este proyecto, considerando que este año también va a ser un año más dentro de la mega sequía y por tanto ya estamos contra el tiempo legislando este tipo de cuestiones. Así que nada más que agradecer las exposiciones y también invitar a usted, presidente, a colocar una fecha para poder votar en general este proyecto y también presentar las indicaciones respectivas para poder hacerlo más útil la modificación legislativa a propósito de todas las materias que debiésemos comenzar a regular y ir solucionando en sí el problema estructural que nos apareja desafío. Presidente. Muy bien, le agradezco su sugerencia, diputado. Oiga, quería hacerle una pregunta a ambos. Cuando se inició la discusión del proyecto, la señora ministra del Medio Ambiente señaló acá que cuando se hizo la ley en este mismo sentido en España y en otros países de Europa, esta ley había tenido malos resultados. Estoy diciendo lo que se dijo allí, sin hacer una especificación precisa, y que en definitiva se estaba revirtiendo un poco lo que se había aprobado inicialmente, porque los resultados globales desde el punto de vista de la recuperación del bosque no habían sido los esperados. No sé si tienen opinión sobre aquello también. Así que no sé cuál de los dos quiere, a lo mejor en el mismo orden de presentación, primero Alejandro y después Fernanda, lo que aquí se ha preguntado y señalado. Sí, Alejandro. En cuanto a lo último, entiendo que esta ley no tiene relación con que si el bosque puede recuperar o no, que eso está demostrado que el bosque sí se puede recuperar post-incendio. Ya distintos tipos de bosque en los distintos ecosistemas en Chile, eso ha ocurrido y hay evidencia de ello. Sin embargo, este proyecto apunta a evitar incentivos a que eso ocurra. ¿Ya? Entonces, creo que la observación de la ministra va hacia otro lado, que al menos en Chile está demostrado que los bosques pueden recuperarse. Así que creo que con eso respondo. Fernanda. Bien, voy a comenzar respondiendo al diputado Verdesi. Yo desde el año 2015 que estoy siguiendo lo que hace CONAF, porque en particular justamente una de las cosas que me sacó del ambiente académico y me trajo al ambiente político, de incidencia política, fue una licitación que presentó CONAF para extraer material leñoso muerto de la Reserva Nacional Mayeco. Y si ustedes se fijan en la presentación, que no sé si les hicieron llegar, están las diapositivas al final. Era para extraer, cortar árboles vivos o dañados o quemados de 782 hectáreas de la Reserva Nacional Mayeco, extrayendo una biomasa total de 164.281 toneladas, con un volumen equivalente a 205.352 metros cúbicos. ¿Ya? Y bajo el argumento de que lo que se buscaba era recuperar el potencial silvícola. Yo llevé esta situación, escribí cartas, no me respondieron nadie, desde el guardaparque hasta el director nacional de CONAF en ese tiempo, que era Aaron Cavieres, y fue a la Comisión de Medio Ambiente del Senado a exponer esta situación. Fue desde CONAF a
argumentar que en el fondo lo que querían evitar era que se quemara la reserva. Cuando el argumento de que tú quieres evitar que se te queme un bosque es cortarlo, creo que está mal desarrollado el argumento, como el proceso de argumentación lógica, ¿verdad? Y desde ahí le he ido siguiendo como la pista a lo que hace CONAF, que se supone que debiera hacer velar por el bosque nativo, y desafortunadamente no tengo la mejor opinión respecto a su gestión, sin desconocer, por supuesto, que debe haber grandes profesionales y trabajadores en la organización. Y comienzo, por ejemplo, comentando el cambio de uso de suelo a través de planes de manejo que permitieron la corta del bosque esclerófilo, ¿verdad?, en la zona central de 20.000 hectáreas o más para uso agrícola, para convertirlo a uso agrícola. Ahí no está velando por la conservación del bosque nativo. Tenemos grandes como cantidades de denuncias de corta de bosque nativo que CONAF simplemente dice, bueno, ya pone como, hace lo que puede, pero finalmente la corta continúa ocurriendo, entonces su gestión no permite evitar la corta de manera importante. Tengo abundantes antecedentes que he publicado en columnas de opinión y recientemente una denuncia a Contraloría por el financiamiento que entrega CONAF a pesar de no contar con un instrumento legal vigente para financiar las plantaciones forestales. El decreto ley 701 expiró el año 2012, se entregaron fondos hasta el año 2017 y actualmente cuenta con programas, planes, licitaciones que continúan orientadas a financiar las plantaciones de pino, ¿ya? Como les contaba, está esta licitación para extraer biomasa de la Reserva Nacional Mayeco y también ha promovido la remoción de biomasa de la Reserva Nacional China Muerta. Y hay una iniciativa de legislar para que ingresen las plantaciones forestales al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y CONAF está completamente opuesta a que eso ocurra, siendo que sabemos que generan importantes impactos ambientales. Y CONAF se opone a que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y eso me parece tremendamente grave. Desconozco, diputado Celis, los resultados de la ley de España, me comprometo a averiguarlo y enviarle una minuta para que manejemos la información al respecto, porque efectivamente es tremendamente importante poder contar con ese antecedente. Muchas gracias. Gracias. Fernanda y Alejandro, ustedes hicieron llegar sus presentaciones a la Secretaría, ambos, ¿cierto? Muy bien. Tú nos has llegado las presentaciones, ¿eh? Así no, yo que, ahora la envío. por favor me las manden al correo. Ya. Yo la mandé y me acusaron recibo, pero tal vez no ha llegado por ahí. Ya, muy bien. Entonces usted no la mande de nuevo. Ya. Félix González, diputado Félix González. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición, bastante ilustrativa y también con una posición bien clara. Tenemos una opinión similar de CONAF, que en términos gruesos, si uno puede resumir qué es CONAF, o ha sido CONAF durante décadas, es dinero del Estado que se va a subsidiar a la producción forestal, en fondo. Mayoritariamente se dedican a eso, y por eso es que el proyecto SVAP les incomoda tanto, incluso a algunos profesionales de CONAF. Yo quisiera sumarme también a la petición de poder votar en general rápidamente el proyecto. Hace unos días, acá en la región del Biobío comenzaron un poco las lluvias, estamos en otoño, y se quemaron sospechosamente 7 hectáreas de la península de Hualpén, donde está el santuario de Hualpén, en una zona en donde estamos en un conflicto ambiental. Estamos tratando de salvar una parte importante del santuario y se queman 7 hectáreas. Y creo que es una batalla contra el tiempo, ¿no? Se va a seguir destruyendo en la medida que nosotros no nos apuremos. Y creo que hay un consenso de las ONGs, de los parlamentarios, de la ciudadanía, de aprobar este proyecto, y pudiéramos dejar hasta aquí las exposiciones y poder votar en general, y luego pudieran venir las mismas ONG en calidad de expertos sobre el tema. Es que hay un problema en eso, diputado Félix González, que ya, si logramos en general, se van a ver inhibidos, ¿cierto?, la participación de invitados. Entonces,
vamos a apurar el proyecto para que podamos recibirlo a los invitados y los vamos a votar en general, a lo menos después de la presentación de los ministerios, del ministro de Agricultura y de Vivienda y de alguna ONG que quiera concurrir. ¿Para qué? Para que justamente tengan la posibilidad de venir a opinar en general y tramitarlo rápido, porque o si no nos vamos a ver confrontados a este punto como ha ocurrido con antelación. Así que vamos a darle celeridad, por eso lo colocamos en la discusión ahora, pese a que estamos viendo proyectos relevantes también, pero porque nos parece relevante este proyecto. Así es que, y tenemos este proyecto, el de turberas, que también nos interesa, ¿cierto? El de descarbonización, que estamos más próximos, creo, además del de SBAP. Entonces, tenemos harta pega, pero vamos a colocar la celeridad porque es un proyecto muy relevante, es importante, está claro. Así que no os preocupéis, vamos a darle la celeridad al caso, de todas maneras. ¿Hay alguna otra intervención? No. Entonces, quiero agradecerle a Fernanda y a Alejandro sus presentaciones, a Diego que nos acompañó hoy día y a cada una de las diputadas y diputados que han estado, y por cierto a la Secretaría que también nos ha acompañado en la tarde de hoy. Y decirles que a tanto Fernanda como a Alejandro que están y a los diputadas y diputados que vamos a darle celeridad a porque no queremos que llegue el verano del 2022 en iguales condiciones a los otros veranos que hemos tenido. Así que vamos a darle la celeridad al caso. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta se levanta. Y quiero decir que comparto las opiniones de CONAF también. Adicionalmente.